Hola a todos, qué gusto que estén con nosotros como lo hemos venido haciendo en los últimos videos. Y hoy continuamos con la segunda parte de la carta de Pablo que le escribe a los creyentes, a la primera grupo de seguidores de Cristo en Roma, la carta a los romanos. Y pues hoy vamos a continuar para hacer esta conclusión, una conclusión padrísima. Es maravilloso como Pablo les manda este mensaje y esperemos que llegue a tu corazón. Y va a estar con nosotros Daniel. Dani, gusto en verte otra vez. Y vamos a comenzar. ¿Qué vimos la semana anterior? La semana anterior, ¿recuerdas algo, Dani? Comentábamos el tema de las divisiones, de cómo muchas veces las personas no se ponen de acuerdo, incluso en un grupo donde se supone que están de acuerdo y hay diferencias. Divisiones entre los primeros creyentes de la iglesia, ¿no? Entre romanos y judíos. Los creyentes que no venían de linaje hebreo y por otro lado, todos estos romanos que también, bueno, los hebreos que se convirtieron, entonces generaron esa gran división en la iglesia. Y es de lo que nos hablaba, ¿no? Nos habla esta primera parte, lo comentábamos, ¿va a haber divisiones? Sí, ¿no? Y por otro lado, platicábamos de que estas divisiones también los llevaron a querer seguir protocolos, ¿no? Procesos. O sea, si eras hebreo, que no comieras carne que no fuera kosher, vamos a seguir las tradiciones guardando el Sabbat. Pero por el otro lado también los creyentes del imperio romano, ¿no? Lo que querían era también el respeto a los estatus, ¿no? Sí, a las clases. Entonces hablábamos que había clasismo, ¿no? Que había diferentes clases sociales como al día de hoy y generaba divisiones. Entonces trataba de verse uno más que otro, y eso nos habla este libro de Romanos. Incluso hay una parte donde dice que nadie se crea más que el otro, ¿no? Y bueno, bajo este contexto les presenta el Evangelio, les presenta Pablo todo lo que Jesús, la enseñanza realmente de Jesús, tanto en la Torá como el mensaje que Jesús les vino a dar a través de los discípulos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿te parece? Claro. Para entrarle de lleno al tema. Y aquí vamos a ver del capítulo 5 en adelante. Y hablando del capítulo 5 al 8, Daniel, en esta parte Pablo habla de que, a ver, ya no haya divisiones, ya no haya esos gentiles convertidos o judíos mesiánicos, ¿no? Que sí le creyeron que Jesús era el Mesías, sino lo que nos va a decir en estos capítulos es una nueva humanidad, que los seguidores de Jesús son unas nuevas criaturas. Este concepto que también le dijo el Señor a Nicodemo, ¿no? Y que lo vimos en el grupo, en el video cuando hablamos de Hechos, esta nueva humanidad, nuevos creyentes que sí obedecen a Dios. Ese era el mensaje importante, que esta familia de Jesús, este grupo de creyentes, somos diferentes. Eran diferentes y no podían seguirse comportando igual, con divisiones. Una nueva humanidad que sí creyera en Dios. Exacto, porque si nos remontamos, que de hecho luego Pablo ya que hace este comentario, regresa a Génesis y dice, es que desde el primer humano, que fue Adán, decidió darle la espalda a Dios. Entonces ahí es donde, por eso te dice que hay una necesidad de que haya una nueva humanidad, que fue por medio de Jesús que entró esta nueva humanidad. Porque la antigua humanidad, pues podemos decir, bueno, la humanidad que está bajo Adán está completamente caída en el pecado. Toda la humanidad después de Adán. Toda. Desde Adán y los que le siguieron y toda su descendencia, al día de hoy, podemos ver que está llena de egoísmo,
podemos ver que el pecado que se genera en su corazón se esparce a través de los hijos y a través de los amigos y todo. Entonces, desde ahí nos dice que hay una necesidad de que haya una nueva humanidad, que no esté esclava al pecado. Fíjate que, Daniel, cuando yo iba de más chavo, o sea, hace poco, no, cuando muy joven, yo iba a la iglesia tradicional, a la iglesia católica, escuchaba el concepto del pecado original. Todos traemos el pecado original de Adán, ¿no? Y para mí era un concepto así como que, pues muy religioso y no lo entendía del todo, ¿no? ¿Qué me puedes decir acerca de esos conceptos, pero llevándolo a una forma práctica? Ahorita decías que desde Adán en adelante, ¿no? Todos han pecado, o sea, la Claro. humanidad, el ser humano ha tomado decisiones apartadas de Dios, ¿es a lo que te refieres? Sí, no, definitivo. Podemos decir que Dios en su amor nos hizo seres libres, nos hizo seres con la capacidad de decidir por nosotros mismos. Y esa decisión es en sí, se podría decir que una prueba para saber si vas o no a confiar en que lo que Dios quiere para ti es lo correcto o quieres decidir por ti mismo lo que es correcto. Y desde ese momento todos, desde Adán hasta nosotros, nos enfrentamos día a día a decidir confiar en Dios o tomar las cosas en nuestras manos. Una toma de decisiones. Exacto. Se Desde ahí, resume en a tomar decisiones a un sí o a un no. El libre albedrío. Exacto. Seguir a Dios y confiar en Él, o mejor yo confío en mí mismo y yo sé lo que es lo mejor para mí. O sea, Pablo aquí en el capítulo del 5 al 8, o sea, lo que les está diciendo es, hay una humanidad que voluntariamente decidió hacer las cosas conforme a su propia opinión. Exacto. O sea, yo decido qué es lo bueno para mí, qué es lo malo para mí. Y ese tema de decidirlo así, yo sé que Dios nos dio la libertad de elección, viene desde Génesis 3. O sea, Pablo sigue llevando y nos lleva a nosotros a decir desde el origen, desde el principio, el hombre, como Adán, tomó decisiones que lo iban a apartar de Dios. O sea, Dios le dijo, no hagas esto porque si haces esto, Vas a morir. vas a morir, te va a afectar, vas a hacer cosas mal, o sea, tú eres el primero que te vas a dañar. De hecho, lo escribe. Si me dejas leer Romanos 5:12, dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Te describe muy bien una consecuencia esparcida, ¿no? Te dice, por un hombre el pecado entró y por el pecado entró la muerte y por la muerte entró a toda la humanidad. O sea, muchas veces no medimos las consecuencias de nuestras decisiones. Wow, es increíble porque Dios no quería que el hombre muriera. Claro. En cambio, Satanás sí, porque fue la serpiente la que llega a decirle, no morirás, Eva. O sea, el día que hagas esto que Dios te dijo que no debías de hacer, no te va a pasar nada. Y esos son la constante invitación que nos hace el mal, ¿no? Hacer las cosas que nos dañan, ¿no? Claro. Y ahí es donde Pablo entonces mete a Jesús. Porque dice, bueno, así como el primer hombre o el primer Adán, porque curiosamente, aunque muchos no lo sepan, Adán en hebreo significa humanidad. Entonces, como si dijera, la humanidad decidió darle la espalda a Dios. Bueno, hubo la necesidad de una nueva humanidad. En este caso es Jesús, porque Jesús fue el único que se mantuvo fiel y obediente a Dios, confiando en que lo que él quería o lo que Dios quería para él era lo correcto. No solamente para él, sino para todos. O sea, por eso le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Exacto. ¿No? Y obviamente nacer del Espíritu, ¿no? Porque ese lo pueden ver en Juan 3, en el Evangelio de Juan. Pero también hay una parte, por lo tanto, lo que está diciendo es que el que toma decisiones equivocadas o comete un pecado contra Dios, está muriendo. O sea, tiene una muerte espiritual. Claro.
Y lo más impresionante es que no solamente él, sino que las consecuencias de sus decisiones también afectan a su alrededor. O sea que Dios no es el que está condenando. Así es la decisión propia del ser humano tomando en sí mismo el control de su vida. El hombre se condenó a sí mismo. Así es. No es que haya una condenación. Y ojo, esa parte es importante porque a veces le echamos la culpa a Dios, ¿no? Pero es real, hay una condenación, hay una separación de Dios con los que están tomando decisiones equivocadas que no le agradan. Si lees esta parte del 18 al 21, Ujú. es muy padre cómo se lo dice Pablo a la iglesia de Roma para explicarle lo que sucede cuando hay condenación, ¿no? Claro. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, que fue Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, básicamente mencionando que ve todo el pecado que hay ya solamente por el pecado de uno. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Habla mucho el tema de la justicia, ¿no? Y si Dios, a mí fue una de las cosas que me daba más temor, o sea, si Dios era perfecto, es perfecto, debe ser perfectamente justo. Exacto. Y si Dios es perfectamente justo, el que comete pecado tiene que pagar. Claro. Entonces, porque la paga, dice el libro de Romanos, le dice Pablo a la iglesia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero si la paga del pecado es muerte, entonces el que peca tiene que morir. Esa es la condenación. Pero es la decisión del hombre de hacer las cosas que están equivocadas. Y esto viene para ti que estás viéndonos. Si tú has tomado decisiones, si tú has actuado y has afectado a los demás, has tomado decisiones que dañen a los demás, que dividan, como estaba sucediendo en Roma, y hoy sigue sucediendo, estamos cometiendo una infracción delante de Dios. Entonces, esta parte habla muy padre de la justicia y el libro de Romanos habla de la justicia. Ahora, dice, pero vino, así como entró el pecado por la decisión de la humanidad, de ser humano, de Adán, primero, ahora entiendo esta parte, ok, el pecado original, el primero que fue de no obedecer a Dios, o sea, no hacerle caso a Dios, como decías, darle la espalda a Dios. Yo te digo una cosa, si tú le has dado la espalda a Dios, sobre todo las personas que nos están escuchando y yo también, viene para mí este tema también, que yo tomé decisiones que le daban la espalda a Dios. Hice cosas que Dios sabe que no eran correctas. Mentir, hablar mal de los demás, agredir verbalmente, porque a veces no lo hacemos físicamente. Ya no se diga si te pones a agredir físicamente. He visto ahí unos videos, me mandaron de uno que se bajó a pegarle al carro de una muchacha. ¿Por qué? Porque no se movía. O sea, todas esas reacciones que tenemos a lo largo de nuestras vidas nos condenan. O sea, nos hacen culpables de pecado. Y esta parte que leíste, Dani, dice que entró también la justificación por el amor, por la gracia de uno que es de Jesús. De uno que estuvo dispuesto incluso a morir de forma injusta, porque la única persona que no debió haber muerto fue Jesús, pero confió incluso en que Dios iba a hacer un plan maravilloso a través de él.
Fíjate, vamos a tocar ese tema, ahorita lo tocamos porque la única forma que alguien va a morir eh, injustamente por otro es cuando lo ama. Claro. Y es el amor de Dios diciendo, no, Padre, yo pago por él. Él me pidió perdón, yo puedo pagar por él, que acaba de decir que es culpable, pero que no pague él, yo pago por él y soy capaz de soportar la cruz. Exacto. Y ese es el amor de Dios. Por lo tanto, hablando de la cruz y esta parte, lo que Pablo les dice en el capítulo 6, les habla mucho de que si nosotros volvemos a nacer y tenemos una nueva vida, no es para el pecado, o sea, nosotros tenemos que morir al pecado y una nueva vida en Jesús. Y esto es lo que simboliza el bautismo. Pablo explica muy padre en el capítulo 6 acerca del bautizo. Seguramente los que nos están viendo y escuchando van a tener dudas. ¿Por qué? Porque hay tradiciones que dicen que bautizan a los niños desde chiquitos, ¿no? Hay otros que los bautizan de grandes, hay otros que los bautizan 2 veces, en fin. Este tema del bautismo, Pablo lo toca en la iglesia de Roma como un símbolo. Y ese símbolo es de que se sumerge uno, la humanidad, vamos a decir, la humanidad pecadora. ¿Qué eso significa bautismo? Viene del griego baptismo, que es sumergir. Sumergir. Entonces, ¿en dónde se sumerge? A ver, Sí, claro. interactuemos ahí, construyamos ahí. Bueno, viene desde que una persona decide voluntariamente seguir a Jesús y entra a un río como lo hacía Juan, o a algún lago como lo hizo Felipe con el... ¿Por qué lo hacían en el agua? Bueno, el agua, a lo largo de toda la Biblia tiene mucho peso. Y en el agua es una forma en la que están dejando atrás o están purificando su antigua, o sea, purificando su ser, limpiando sus pecados y dejándolos atrás para... El agua significa limpieza, pero si nos vamos un poco atrás, las aguas en el lago, las También. aguas corrientes significan también caos. Claro. Y Dios, una vez que entra un poco para todos los que nos escuchan, a lo largo de la Biblia, el mar, ¿no? Que es las grandes aguas, ¿no? Para el judío, para el hebreo, para el que leía la Biblia, habla acerca de caos. Por eso es esta parte del gran abismo y todo que menciona en Génesis 1 al 3. Desorden. Es desorden. Entonces, por eso había tanto temor. Pensemos en las tormentas donde Jesús va con ellos en el barco, en la barca, y Dios calma el caos, calma el agua, ¿no? Entonces, el mar y las aguas en desorden, significan caos para el judío. Leviatán en el caos, una serpiente metida en el caos, ¿no? Entonces, siempre que vean esa parte, ver que está hablando de problemas. Pero también vemos a Jesús caminando sobre las aguas, como Génesis 1 al 3, ¿no? En los primeros versículos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se movía sobre la faz de las aguas. Y vemos a Jesús caminando sobre las aguas. ¿Y qué creían los discípulos? ¿Qué era? Un fantasma. Un espíritu. Entonces, empieza a ver el Evangelio manifestando la realidad de la Torá, ¿no? De Génesis. Bueno, al que voy en el caso del bautismo, voy a volver a entrar ahí. ¿Qué significa? La humanidad en caos, la humanidad en pecado. Si yo reconozco, por eso cuando nos bautizamos tiene que ser por inmersión completa, porque es
es un reflejo de lo que sucedió en nuestro corazón. Antes yo decidía mal, estaba en caos y originé mucho caos. Mi vida era un desorden. Mi vida eso era un desorden. Ahora, por lo tanto, muero al pecado, que es lo que dice Pablo, y vuelvo a nacer limpio porque ya Jesús está en el agua. Él es un agua viva, es un agua que da vida, es lo que quiere decir. Vemos los dos, el agua del caos y el agua que da vida. Y dice, entonces vuelvo a nacer limpio como una nueva humanidad, ya no la humanidad del caos, sino la humanidad espiritual. Voy a leer esta parte, Romanos 6, versículo 3 y 4, dice así: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. Lo que significa el bautismo es que tú te estás muriendo al pecado y saliendo a una nueva vida, que esta es una nueva humanidad que sí le hace caso a Dios, ¿no? Que es la única forma de que efectivamente podamos cumplir el mandamiento de Jesús, ¿no? Que se amen los unos a los otros. Bueno, ahí es un poquito porque, ¿qué sucede con la humanidad caída? ¿No? Con aquellos que tomamos decisiones, estuvimos tomando decisiones apartados de Dios, realmente es como el que miente, ¿no? Se hace, pues ahora sí, se enreda en sus propias mentiras y ya no puede salir de ese pecado de mentira. Y es un tema de egoísmo, ¿no? El que roba. Es un tema, sí, claro, está tomando decisiones para sí mismo. Pero, por ejemplo, Dani, ayúdame leyendo Romanos, ahí mismo, en Romanos 6, del 20 al 23. Ahí está muy clarito cómo en nuestra forma de tomar decisiones antes, es lo que le dice a la iglesia de Roma, antes tomabas decisiones que te tenían atrapado en mentira, en avaricia, si tú robaste, pues que no te cachen y te atrapa. ¿Cómo dice? Dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Era lo que habíamos comentado. Entonces, te dice, antes estabas atrapado en el pecado, pero ahora Dios ya te dio la libertad. ¿Qué vas a hacer nuevamente siendo ya libre del pecado? Pues una nueva humanidad. ¿Qué quieres? ¿Seguir ignorando a Dios? O, en este caso, agradar y obedecer a Dios. Ahora, tenían el judío, los hebreos tenían la Biblia, tenían la Torá. Justo eso le quiero comentar. Qué curioso que en el capítulo 7, despuesito de que termina de hacer pues, enfatizar la libertad que tenemos a través de Jesús, entramos ahora a la parte donde dice que entonces ¿de qué le sirve al judío si ahora si son libres? Pues ¿por qué Dios dejó reglas? ¿Por qué Dios dejó escrito Levítico? Las escrituras. ¿Por qué Dios dejó escrito Deuteronomio si se supone que somos libres? Y lo que me gusta mucho es que Pablo empieza a decir que, pues mira, no es que los mandamientos no sirvieran, sino que mostraban realmente cómo debía vivir Israel, pero a la vez servían como una especie de rayos X para mostrarte dónde estaba la enfermedad, dónde estaban los problemas o el pecado de Israel. Entonces, pues deja muy claro cómo es que crea como una especie de paradoja, porque pues a la vez a la vez la ley o las reglas que dejó Dios a los judíos de esa época, les mostraban cómo vivir, pero a la vez les mostraba cómo no podían vivir de acuerdo a esa ley. O sea, sí sirve, les está diciendo, sí sirve
pero al mismo tiempo te condena, Claro. ¿no? Entonces, importante, la Biblia, las Escrituras, nos sirven para darnos cuenta de lo que no agrada a Dios, Claro. ¿no? Es ahí donde nosotros vemos lo que a Dios no le agrada. Pero de todos modos, ya que sabemos que no le agrada a Dios, lo hacemos. Exacto. A veces Dios nos dice en la palabra de que cuáles son las cosas que nos pueden matar, nos pueden dañar, ¿no? Y nos dice, te recomiendo que no la hagas porque vas a morir, como le decía. O sea, te va a hacer daño y de todos modos la hacemos. De hecho, y esto viene para también lo que nos están viendo. Vamos a leer, Dani, ayúdame leyendo este tema de incongruencias que hay en Romanos 7, del 7 al 9. Claro. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no lo hubiera dicho. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. O sea, básicamente es como cuando le dicen al niño, no vayas a poner la mano en ese enchufe porque te vas a electrocutar. Y el niño es como, ay, ya me dijo el mandamiento y ya me entraron las ganas de ir a ver qué es electrocutar. Claro. Entonces, ese es este tema de la naturaleza. De hecho, Pablo, ahí mismo en el capítulo 7, en el versículo 21, él empieza a hablar cómo está esta lucha, Claro. ¿no? De nuestra toma de decisiones, hacer el mal. Y dice así, que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, está esta tendencia ya que venimos heredando y todo al egoísmo, a querer hacer solo las cosas que a mí me parecen, a dañar a mi prójimo, a afectar. Platicaba con un amigo cómo, por ejemplo, cómo en el divorcio hay daños colaterales, ¿no? Por lo regular se toma la decisión de divorciarse Por un tema individual. por un tema individual, por egoísmo, pero siempre va a haber daños colaterales. Entonces el pecado daña al prójimo. Además de que daña tu relación con Dios, daña al prójimo y finalmente te daña a ti mismo. No la vas a pasar bien. Sin embargo, pecamos. Entonces, y por cuanto pecamos, estamos destituidos, como leíamos la semana anterior, en el video anterior, de la gloria de Dios. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Que si el pecado nos da muerte, ¿cuál es la solución? El espíritu. Vivir espiritualmente, hacer las cosas espiritualmente correctas. ¿Cómo se refleja la parte espiritual, Daniel? Pues con acciones, tomando decisiones y haciendo actos que efectivamente sean de bendición para los demás también, no nada más para tu propio bien, sino por el bien común. Y esto no estaba sucediendo en la iglesia de Roma, con los primeros creyentes de Roma, los primeros seguidores de Jesús. Y eso quizás no esté sucediendo en tu vida, en la vida de todos los que nos ven, en la mía. A veces tomamos decisiones solo por nuestro propio beneficio, que nos vaya bien a nosotros y no importa que nos llevemos entre los pies a los demás. Yo ya quiero salirme de esta situación, no importa que el día de mañana yo rompa o sea, que afecte a mis hijos, que mis hijos ya no valoren el matrimonio y por lo tanto ya no se quieran casar, que mis hijos les voy a hablar mal del papá o le voy a hablar mal de la mamá y entonces eso de honrar a papá y a mamá, yo los estoy llevando a que no los honren. Y estoy llevando a la siguiente generación a hacer cosas malas. Entonces, está tremendo esto del pecado. El único freno, o más bien, ni es freno, Dios quiere que vuelvas a nacer. Entonces, ese bautismo en donde es por inmersión y renaces a una nueva vida, es para
Claro. que tengas una vida que ahora sí le quiera hacer caso a Dios, ¿no? Definitivo. Y bueno, al final podemos ver que eh, Pablo entiende que está hablándole tanto a personas que no son judías como a personas que son judías de nacimiento. Entonces, es natural que muchas veces, pues las personas que no eran de ascendencia judía tuvieran cierto recelo, cierta como, pues sí, siento recelo porque el judío era muy orgulloso de su tradición. Entonces, se me hace muy, ¿cómo se puede decir? Evidente que surja la pregunta como, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con toda la bola de judíos que te está tratando de matar? Porque ya ves que veíamos en Hechos que incluso los judíos fueron quienes principalmente estaban interesados en matar a Jesús. Es que les habla, ¿no? Les habla a los dos, les habla a los romanos que no son judíos y seguramente estos enjuiciaban a Claro. decir, mira, pues estos están haciendo, Claro. ahora sí, muy descendientes de Abraham, tienen las escrituras aparentemente en su corazón, pero hasta mataron a Jesús. Y ahorita, Claro. Pablo, a ti Quieren también te matarte, están queriendo claro, matar. Entonces, claro. están en ese tema y es un poco como sucede en la actualidad con los religiosos. Bueno, no en la actualidad, en toda la En toda la historia con el historia. religioso, ¿no? En donde se pone a juzgar y cuántas guerras, cuántas muertes no han habido en el nombre de hacer lo correcto Claro. o bajo el argumento de hacer lo correcto en el nombre de Dios. Y bueno, me brinca mucho porque es algo muy similar a lo que está pasando ahorita, porque al día de hoy podemos decir que muchas veces a las personas las juzgamos por sus errores o por lo peor que hicieron. Por ejemplo, tan sencillo, ¿cuántas personas no juzgan a los pastores creyentes o cristianos porque escucharon de un pastor de algún otro lugar que le hizo un fraude a toda su congregación? Y ya etiquetan Y a todos. entonces todos los cristianos son malos, todos son... Y entonces muchas veces eso es lo que le pasaba desde esa época. Los cristianos de Roma decían, pues que todos los judíos están en contra de Jesús. Y entonces es por eso que Pablo del capítulo en adelante del 9 empieza a decir, bueno, ustedes se preguntarán entonces, ¿cuál es la situación que ocurre entre los judíos que rechazan a Jesús? Y si ellos son el pueblo elegido por Dios, pues ¿qué va a pasar con ellos? Porque actualmente están rechazando al Mesías. Esa parte es muy padre porque a lo mejor vas a decir, Dios prometió, y a los que nos están viendo van a decir, pero Dios entonces no va a cumplir la promesa que le hizo a Abraham. Claro. De que iba ahora sí a salvar a su pueblo completo. Y gracias a Dios por el libro de Romanos, esta carta, porque les dice, Dios va a cumplir su promesa. Exacto. Por el momento no, pero Dios va a cumplir su promesa y efectivamente sí, el pueblo de Israel es importante para Dios. ¿Va a salvarse el pueblo, la descendencia de Abraham? Sí, pero como ellos también pecaron, claro. Ya ellos debieron de haber mostrado el amor de Dios y cómo debían de vivir en una correcta relación con Dios. Y así como Adán, también el pueblo escogido de Dios se apartó. Entonces, estos capítulos 9, 10, 11 nos está hablando mucho acerca de también de que decir, oye, el pueblo de Dios se va a salvar, tú como gentil también por la fe. Entonces, tarde o temprano Dios va a cumplir sus promesas. Yo sé que por muchos años a lo largo de la historia y el siglo pasado fueron contra el pueblo de Israel. Todo el tema en la Segunda Guerra Mundial, bueno, hay un cálculo, 6 millones o más de 6 millones de judíos fueron asesinados y con un gran holocausto. Pero son esas divisiones entre el que es judío, el que no es judío. Y esto no es desde la época de Jesús, perdón, de Pablo cuando manda estas cartas,
sigue habiendo, hay un antisemitismo todavía, pero todo esto sucede por divisiones, por formas de ver las cosas en una forma diferente. Y aquí, Daniel, quisiera que avanzáramos al punto medular, desde mi punto de vista, de esta última parte. Cuando Pablo les empieza a decir, ya independientemente, ya nos dimos que todos pecamos, que no importa si eres judío o eres religioso, o no importa si eres muy liberal o eres gentil, como le decía, del Imperio Romano, tus ideas, todos pecamos. Claro. ¿No? Y hay una parte del mismo libro de Romanos que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pero dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Pueden ver en Romanos 6:23. Entonces, pero viene a partir del capítulo 12 y 13 esa parte de cómo debe de ser el seguidor de Cristo, ese que dice que tiene una nueva vida. Y entonces Pablo le dedica un buen tiempo para concluir con el libro. Y eso es lo que te invito. Hay un listado maravilloso que habla de que la nueva vida. Pero ¿qué es lo único, Daniel? Y ahí te hago esta pregunta igual a los que están escuchándonos. ¿Qué es lo único que puede restaurar las divisiones? ¿Qué es lo único que puede restaurar las relaciones? Así como se rompió la relación de Dios con el hombre, con la humanidad, con Adán y contigo y conmigo, cuando tomamos decisiones que decidimos darle la espalda a lo que Dios decía. ¿Qué es lo único que puede restaurar los conflictos, las divisiones, las relaciones rotas? Pues el tema principal y la razón por la que Dios sigue permitiéndonos estar aquí, por amor. El amor, ¿no? El amor es lo que nos dice del capítulo 11, 12 en adelante esta carta de Romanos. Y le dedica un tiempo o bastantes líneas, Pablo, a explicar esta parte. El amor de Dios, ¿cómo se manifiesta? ¿A través de qué se manifiesta o se hace evidente, Daniel? A través de Jesús. Jesús actuando ¿en qué forma? Dando su vida por la nuestra, tomando en sí las consecuencias de nuestras decisiones, nuestras malas decisiones en Él. El amor como palabra, como una palabra, con todo esto que dijiste, para mí y si lo quisiera dejar en una palabra, es con el perdón. La mayor manifestación de amor que se puede dar es que el ofendido, como fue en el caso de Dios, nos perdonara. Y no nada más eso, que lo hiciera a través de Él mismo, de Jesús. El mismo Dios haciéndose humano para llegar y sufrir para darnos el perdón. La mayor manifestación definitivamente de amor que tú puedes tener es perdonando. Y es lo que nos dice esta parte de Pablo. ¿Por qué? Porque me imagino que los conflictos que había en la iglesia, entre los amigos, entre los seguidores de Jesús, que empezaban pues a pelear realmente por temas culturales que no eran esenciales, porque se estaba peleando la iglesia por temas que eran de puntos de vista, temas culturales, insisto, que no son esenciales. ¿Y cuántas veces nos peleamos entre las familias, entre amigos, por posiciones de criterios sociales, culturales, ideologías, etcétera? Y como el otro no está de acuerdo, hay un conflicto, hay una división, los matrimonios, los hijos con los papás, que nos peleamos por problemas no esenciales. Claro. Y además, más sucede con los que decimos que amamos. Y a los que decimos que amamos,
son a los que menos perdonamos y empieza a vivir el rencor en el corazón de las personas. Esta carta a Roma, a la iglesia de Roma, nos está diciendo, cambien su forma de ver las cosas, ámense. Claro. La nueva humanidad tiene que manifestar amor y perdonándose los unos a los otros. En eso por eso esta carta de Roma le dicen que es como un nuevo, bueno, no nuevo, es como la parte práctica del evangelio. Algunos, leía yo esto a la hora de estar estudiando, veía que es la parte práctica del evangelio, de las buenas noticias, que hay una nueva vida, está manifestada en esto. Y aquí me gustaría que entráramos, Daniel, a este capítulo 12 maravilloso, Sí. ¿no? Y hablando de esto, el perdón y el amor, ¿no? El amor y el perdón. Este binomio maravilloso que Dios nos deja y nos manifiesta en la cruz. Que al final el resultado sería la unidad. ¿Qué sería la unidad? En medio de la división, seamos uno. Dos personas siendo una sola persona con Cristo, hasta como en el matrimonio, ¿no? Claro. Entonces, pero, ¿cómo hacerlo? Yo creo que le dijeron, está bien, Pablo, conceptualmente el perdón y el amor. Chido. Pero me cuesta mucho. Amor, pero perdonar. ¿cómo lo llevo, no? ¿Y qué hace Pablo? Pablo, pues les deja una forma muy tangible o muy práctica para saber, bueno, si quieren amarse, entonces hagan A, B, C. Les da ejemplos muy prácticos. ¿Cómo cuáles? A ver, ¿en dónde? Por ejemplo, hablan mucho del tema de que se respeten, de que se traten de una forma honrosa mutuamente, o sea, no solamente de uno al otro, sino de los dos. Habla también del tema de ser diligentes, de ser determinados, que incluso aunque te cueste mucho, ¿En qué persona. parte dice? Si me lees Claro. los versículos. Dice Romanos 12, del 9 hasta el 21. Arranca hablando de que el amor debe ser sincero. Así dice. Así dice, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, sino que aférrense al bien. Desde ahí le está diciendo, tomen aprieten con todo el bien, ¿no? Después dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. O sea, la diligencia trabajando para Exacto, el Señor, ¿no? es constante, no es solamente un tema de, es que ahora sí tengo ganas de perdonar, no es. A veces no tenemos ganas, a veces nos cuesta, pero hay que ser diligentes. E incluso esta parte, cuando habla del trabajo del Señor, porque era entre sirviéndose los unos a los otros. Se me viene ahorita a la cabeza el recuerdo de Jesús lavando los pies, Claro. ¿no? Como siervo. Decir, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces, diligentes en servir, ¿no? Exacto. Y luego dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseverancia en la oración. La pasaban en ese entonces mal, ¿no? Claro, ¿no? Y había injusticias como, yo creo que no nos imaginamos lo que era vivir en esa época. Ahorita como vivimos es un paraíso a comparación de esa época. Entonces, me gusta que dice, alégrense en la esperanza, tengan paciencia en el sufrimiento y perseveren en oración. O sea, les dice muy claramente qué es lo que hay que hacer en esos casos. Y ahorita ni somos pacientes, estamos tomando las cosas donde hablaban de manifestarnos y ser agresivos y todo el tema, y creo que lo que menos hacemos es orar, ¿no? Exacto, y por ejemplo dice, nada de paciencia en el sufrimiento, hay esperanza y la gente está enojada. Después dice, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Es otra cosa muy fuerte, ¿no? Porque ya muchas veces, ya me doy cuenta que nuestra generación ya batallamos, y me incluyo, batallamos mucho en servir a los invitados. Está padre que vengan y todo, pero hay una frase que me da risa, pero dicen que lo mejor de las visitas es cuando se van. Y no es cierto. Aquí lo que dice Pablo es, practiquen la hospitalidad.
nos une. Unen a las personas. El amor. El amor. Luego dice, bendigan a quienes los persigan, Órale. que ya sabemos de dónde viene esa. ¿Quién lo dijo por la primera vez, no? Jesús. Luego dice, bendigan, no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Ser empáticos. Eso se me hace muy fuerte porque muchas veces cuando vemos a alguien sufriendo, tratamos de llegar a ofrecerles esperanza y ayudarlos, cuando a veces lo único que necesitan es un hombro en el cual recargarse. Claro, la empatía no significa que tú les vas a decir, todo va a salir bien, ¿no? Claro. No, si alguien está sufriendo, pues a veces es llorar con ellos, Exacto. ¿no? Y entender y saber que es un y momento sentirte difícil. igual que ellos, ser empático, ¿no? Exacto. Y si estás contento, sí, nada más que no te emociones tanto, ¿no? No, a ver, qué gozo, qué bueno que te fue bien, claro, ¿no? Exacto. Luego dice, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Fíjate, estos versículos que leíste hasta el 16, del 9 al 16, vale la pena ver porque esas son las cosas prácticas que manifiestan el amor. Exacto. La hospitalidad, el respeto, Empatía. aferrarte a hacer lo correcto, a hacer el bien, ser íntegro, ¿no? Como decía al principio, aborrecer el mal, la corrupción, etcétera. Pero hazlo en tus negocios, hazlo en tu casa, no desmoche, no le pagues ahora sí a la gente de tránsito para que no te dé, o sea, para que te la pase. O sea, si te pasaste un alto, si cometiste una infracción, no caigas en corrupción. Por eso decía, aférrense al bien. Claro, porque ¿no? entiende que es difícil. Porque Pablo les decía, el mal está en mí, como leíamos. Claro, pero tienes que aferrarte al bien porque, así como, no sé si han alguna vez tomado un pescado, es bien difícil de agarrar porque se resbala, o un jabón. Dice, no, tienes que aferrarte y agarrarlo porque, como bien dices, lo traemos y lo facilito es hacer el mal. Entonces, no se crean los únicos que saben, como es leías. Cosa muy importante, ¿no? En particular, voy a ser muy sincero, dentro de mi generación, yo creo que muchos de los que me escuchan jóvenes saben que está muy de moda el decir, edúcate o infórmate de las cosas, porque se ve que tú no sabes nada. O los adultos, es que ya no saben, ellos son de otra época, ¿no? Entonces, no se crean los únicos que saben. Entonces, la paciencia, ser alegres, ser empáticos, o sea, esta parte que habla en Romanos 12 de cómo debe de ser la nueva humanidad, cómo debiéramos de ser. Esto Jesús, y en este caso a través de Pablo, nos lo está dejando escrito. Y hay una parte que me gusta después de esto que leíste, Daniel, que lo voy a leer, dice, no paguen a nadie mal por mal. Dice del 17 en adelante. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Qué estaba diciendo? No te quieras vengar, ¿no? No paguen mal por mal. Mira, después en los versículos adelante dice, la venganza no es correcta, no es tuya, no te vengues. Claro. Y vaya que nos vivimos conflictuando. Es principio de tú me diste uno, pues ahora me vengo, y así están los matrimonios, conflicto tras conflicto, y tú me la hiciste y ahora me la pagas, y están. Miren, dentro del amor, dentro del perdón, está pasar por alto las cosas. O sea, cuando no son cosas esenciales, pasa por alto las cosas. Te dijo reaccionó mal el otro, no reacciones tú mal. Ignóralo, entiende que muchas veces, casi siempre actuamos por las emociones, aunque nos digamos racionales. La primer tema es un tema emocional. Hay personas que las controlan, hay otros que no. Por lo tanto, yo te digo una cosa, ¿quieres estar en paz con todos? Tú leías, en cuanto esté en vosotros, estad en paz con todos, o estad bien con todos.
pasa por alto las cosas que no son relevantes. Si aprendemos a pasar por alto las reacciones negativas de los demás, vas a estar y vas a vivir en paz. Claro. Entonces, dice el versículo 21 nada más, lo dejo casi para que nos lo aprendamos De memoria. de memoria. Romanos 12, 21 dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Si alguien te hace mal, hazle bien. Ese es el gran secreto del gran libro de Romanos, ¿no? Entonces, el amor es el que sana y unifica a las familias. Y es muy fuerte porque Pablo ya al terminar dice, mira, por favor, las prácticas, las formas, los gustos, eso no define si una persona es o no salva. Salva en el aspecto de que de corazón recibió a Jesús en su corazón. Si tiene una nueva vida. Que fue bautizada en una nueva vida en Jesús. Entonces, por favor, le está diciendo, no se claven en las formas, no se claven en la vestimenta, no se claven en temas que generan divisiones, como ahorita el mundo está tratando de dividir, hombres contra mujeres, blancos contra negros, machistas contra feministas, izquierda contra derecha. No, son formas. Estamos viviendo en un mundo de conflictos. Y divisiones. Y en un mundo de divisiones. Y hay una parte para concluir ahora sí, este tema, es el tema de que observemos cuánto nos ama Dios. Concluyo comentando esto. Ahorita que dijiste, si evidentemente salva. Es un concepto que se usa mucho, usamos mucho dentro del cristianismo, pero lo que queremos decir es si efectivamente una persona se consideró que por sus decisiones era culpable de muerte, era culpable de, delante de Dios, de decir, Señor, he pecado. Eso nos lleva a morir espiritualmente. Cuando hablamos de que creemos, de los primeros creyentes o los primeros seguidores de Jesús, son personas que le creyeron que nos iba a dar una nueva vida. Esta nueva vida, una vida espiritual, es una vida eterna. Él vino a darnos una vida eterna que la estamos viviendo los que le creen. Pero lo único que te va a romper o lo que te ha roto poder acceder a esa vida nueva es el que tú vivas en pecado, el que tú vivas cometiendo infracciones contra los demás. Dios muestra su amor al darnos esta oportunidad. Yo te digo una cosa, si tú nunca has llegado delante de Dios a pedirle perdón porque has afectado a tu prójimo, porque has vivido en divisiones, porque has vivido en conflictos, porque tú los has originado, los has padecido, porque has reaccionado y no has pagado mal por mal. Si tú has hecho esto y estas grandes divisiones que había en la iglesia de Roma hoy están en tu vida, tienes relaciones rotas con tus papás, con tus amigos, con ex compañeros, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Si hay esas divisiones, no es lo que quiere Dios. Pero lo que menos quiere es tener una división contigo y vivir separado de ti. Dios te da la oportunidad. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy Dios está tocando la puerta de tu corazón, como a través de este mensaje, a través de esta carta a los romanos, y te está diciendo cuánto te ama y te está diciendo cómo debiéramos de amar. La única forma como podemos dar ese amor es recibiendo a Cristo, abriéndole la puerta de tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice. Toca la puerta. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él conmigo. ¿Quieres abrirle la puerta de tu corazón al Señor?
Bueno, acompáñame haciendo esta pequeña oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile esto. Repite esto en tu corazón, no necesitas hacerlo en voz alta. Dile así: Señor, reconozco que no he llevado una vida conforme tú quieres que la lleve. He tenido conflictos, divisiones y estoy viviendo en una forma que no es correcta. Yo lo sé y tú lo sabes también, Señor. Te pido perdón y te pido que me des la oportunidad de tener esta nueva vida que tú prometes. Te abro las puertas de mi corazón. Límpiame, sáname, perdóname. Y Dios, de ahora en adelante te pido que ya que te ha abierto y te ha dado acceso a mi vida, me guíes y me dirijas, Señor, porque yo me equivoco constantemente. Ayúdame a caminar de tu mano, a entender tu palabra, a hacerla mía y sobre todo, Padre, ayúdame a que no nada más nuestra relación se restaure, sino yo también pueda restaurar las relaciones que rompí por mis equivocaciones. Dios amado, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Y reconozco que de ahora en adelante yo te sirvo y tú eres el Señor de mi vida y mi Salvador personal. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues si tú hiciste esta oración, te digo una cosa, formas parte de esta nueva humanidad que Dios quiere formar y vas a ser de impacto para los demás en las manos de Jesús. Si Dios está en tu corazón, tienes una nueva vida que de la muerte has renacido, ¿no? Y tienes la oportunidad ahora sí de transformar al mundo a través del amor y del perdón. Si Dios te perdonó y tú lo crees, te puedo apostar que hoy tienes la oportunidad también de tú perdonar a los demás. Solo puede perdonar el que se sabe perdonado. Que Dios te bendiga. Nos vemos para el siguiente. Gracias, Daniel. Gracias. Para la siguiente carta, que tenemos invitada especial, no les digo quién, pero viene. Vamos ahora a ver qué le escribió Pablo a la iglesia de Corinto. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Daniel, que Gracias. Dios te bendiga. Gracias por estar. Puñito, nos vemos hasta la próxima.